El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es lunes 29 de diciembre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. El gobierno de Venezuela dice que responde con producción alimentaria al asedio de Estados Unidos. En Colombia, el gobierno de Petro lanza comité para impulsar asamblea constituyente. Ecuador restringió paso de frontera con Colombia y Perú por seguridad nacional. Honduras se suma al mapa de aliado de Trump en América Latina entre denuncia de injerencia. 7 hombres desaparecen y 3 mujeres quedan heridas tras ataques a bares en Chiapas, en el sur de México. Irán dice estar en guerra total con Israel, Estados Unidos y Europa. Estados Unidos lanza otro ataque letal en alta mar y eleva a 105 los muertos en su ofensiva marítima contra Venezuela. El metro de Nueva York pone fin a la era del MetroCard y adopta el pago sin contacto. Aquí están las noticias. Nueva York. Cuando la MetroCard reemplazó al token del metro en la ciudad de Nueva York en 1994, la tarjeta de plástico deslizable infundió la tan necesaria modernidad en uno de los sistemas de transporte más antiguos y grandes del mundo. Más de 3 décadas después, la tarjeta de tarifa dorada y su notoriamente caprichosa banda magnética están siguiendo al token hacia el retiro. El último día para comprar o recargar una MetroCard es el 31 de diciembre de 2025, ya que el sistema del transporte cambiará completamente a OMNI, un sistema de pago sin contacto que permite a los pasajeros usar su tarjeta de crédito, teléfono u otro dispositivo de manera similar a como lo hacen para otras compras cotidianas. Los funcionarios del transporte dicen que más del 90% de los viajes en metro y autobús ahora se pagan utilizando el sistema de un toque, introducido en 2019. Grandes ciudades de todo el mundo, incluidas Londres y Singapur, han utilizado durante mucho tiempo sistemas sin contacto similares. En Estados Unidos, San Francisco lanzó un sistema de pago este año, uniéndose a Chicago y otras ciudades. Las MetroCard revolucionaron cómo se desplazan los neoyorquinos. La humilde MetroCard puede haber superado su vida útil, pero en su momento fue revolucionaria, dice Jody Shapiro, curadora del Museo del Transporte de Nueva York en Brooklyn, que abrió una exhibición a principios de este mes reflexionando sobre el legado de la MetroCard. Antes de las MetroCards, los pasajeros de autobús y metro dependían del tokens, las monedas de color bronce introducidas en 1953, que se compraban en las taquillas de las estaciones. Cuando el metro se inauguró en 1904, los boletos de papel costaban solo un níquel, o alrededor de $1,82 actuales. Hubo una resistencia al cambio de tokens a otra cosa porque los tokens funcionaban, dijo Shapiro en una visita reciente al museo, ubicado bajo tierra en una estación de metro desmantelada. Las MetroCard introdujeron un nivel completamente nuevo de pensamiento para los neoyorquinos. La Autoridad Metropolitana de Transporte lanzó campañas públicas para enseñar a los pasajeros cómo deslizar correctamente las tarjetas, originalmente de color azul, con la esperanza de evitar el temido mensaje de error o las tarifas perdidas. Los funcionarios incluso jugaron previamente con la idea de una mascota peculiar, Cars Bar, antes de entrar en razón. Las tarjetas rápidamente se convirtieron en objetos de colección a medida que el sistema del transporte lanzaba ediciones conmemorativas especiales que marcaban eventos importantes, como la serie del Subway, entre los Mets de Nueva York y los Yankees de Nueva York, en la Serie Mundial de 2000. En ese momento el boleto costaba $1.50. Atención, Washington. Estados Unidos intensificó esta semana su campaña militar y de presión política en el Caribe y el Pacífico Oriental, combinando ataques letales contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, con nuevas amenazas directas contra el gobierno de Venezuela. El ejército estadounidense confirmó un ataque letal contra una embarcación de bajo perfil en aguas internacionales del Pacífico Oriental,
presuntamente utilizada para el contrabando de drogas. Según el Mando Sur, la operación fue ejecutada por Joint Task Force, Spear, siguiendo órdenes del secretario de Defensa Pete Hegseth, y dejó al menos una persona muerta. Las autoridades estadounidenses aseguraron que los servicios de inteligencia confirmaron que la nave transitaba por rutas conocidas del narcotráfico y estaba operada por organizaciones designadas como terroristas. Con este ataque, ya suman al menos 105 muertos en 29 operaciones desde septiembre, cuando la administración del presidente Donald Trump inició una ofensiva sostenida contra embarcaciones sospechosas en el Caribe y el Pacífico. Paralelamente, Trump lanzó el lunes una nueva advertencia directa al presidente venezolano Nicolás Maduro, mientras la Guardia Costera de Estados Unidos incrementa la interdicción de petroleros venezolanos sancionados en el Mar Caribe. Rodeado de sus principales asesores de seguridad nacional, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio, Trump afirmó que está dispuesto a escalar aún más la presión contra Caracas. Si juega duro, será la última vez que pueda hacerlo, dijo Trump, al referirse a Maduro, al tiempo que reiteró su intención de imponer un bloqueo contra petroleros sancionados que transportan crudo venezolano. Washington sostiene que estas naves forman parte de una flota oscura utilizada para evadir sanciones internacionales, varias de las cuales ya han sido perseguidas o incautadas por la Guardia Costera con apoyo de la Marina. Entre los casos recientes figuran la incautación de los buques Centurion y Skipper, ambos registrados en Panamá y señalados como parte de esa red clandestina. Trump ha insistido en que las medidas buscan frenar el narcotráfico y presionar la salida de Maduro del poder, además de exigir la devolución de activos confiscados a empresas petroleras estadounidenses. La escalada ha tenido repercusiones internacionales. Rusia comenzó a evacuar a familias de diplomáticos desde Caracas, mientras que el canciller venezolano denunció agresiones, actos de piratería y ejecuciones extrajudiciales por parte de Estados Unidos. En respuesta a las incautaciones, la Asamblea Nacional Venezolana avanzó en un proyecto de ley que criminaliza cualquier cooperación con bloqueos o confiscaciones de buques con penas de hasta 20 años de prisión. En el plano interno, las operaciones estadounidenses enfrentan creciente escrutinio de legisladores y expertos legales, quienes cuestionan si los ataques cumplen con la legislación estadounidense e internacional y si existe evidencia suficiente de que los objetivos eran efectivamente narcotraficantes. Organizaciones de derechos humanos advierten que el uso de la fuerza letal en aguas internacionales sin debido proceso podría constituir ejecuciones extrajudiciales. Mientras tanto, en las costas venezolanas, la presencia cada vez más escasa de petroleros cerca de refinerías como El Palito refleja el impacto económico de las sanciones y el aislamiento. Residentes locales recuerdan una época de mayor actividad petrolera, en contraste con la actual crisis, marcada por inflación, escasez y una creciente tensión militar en la región. Atención. Alisa Bolaños, de 34 años, siempre tuvo en mente la idea de vivir fuera de los Estados Unidos. Nacida en Túnez, hija de madre cubana y de padre tunecino, creció en Nueva York, pero los últimos años en Orlando hicieron que su inquietud por buscar un lugar diferente se intensificara. La combinación de políticas migratorias restrictivas, inseguridad en las escuelas y un sistema de salud costoso terminó de convencerla de que era momento de partir. No queremos vivir con ese peligro, no queríamos que nuestros hijos crecieran así, explica Alisa, quien junto a su esposo colombiano y sus hijos decidió mudarse a Colombia hace 4 meses. Primero fue el clima político, después la inseguridad en las escuelas y finalmente la salud física y mental. En Estados Unidos es casi imposible ir a un hospital sin preocuparse de las deudas. Esto pesó mucho en nuestra decisión, agrega. Su historia refleja un fenómeno que, según datos de la firma de análisis Gallup, ha crecido en la última década. Cerca del 40% de las mujeres estadounidenses entre 15 y 44 años querrían vivir fuera del país si tuvieran la oportunidad, un porcentaje que casi duplica a lo de los hombres en el mismo rango de edad. Estas cifras, explica la firma, reflejan únicamente aspiraciones y no intenciones o planes reales, pero parecen evidenciar una tendencia que, según Gallup, comenzó hace más de una década. Un número creciente de mujeres jóvenes estadounidenses está reconsiderando cómo ven su futuro.
Los datos indican que millones de mujeres jóvenes estadounidenses cada vez imaginan más su futuro en otro lugar, dice Gallup. Aunque la decisión de Bolaño de finalmente dejar Estados Unidos se concretó en los últimos meses durante el segundo mandato de Donald Trump, la tendencia de mujeres que consideran irse del país aumentó de manera constante desde el final del gobierno de Obama, según Gallup. Alisa trabajó durante 10 años como asistente legal especializada en migraciones, ayudando a personas a recolectar evidencia y preparar sus casos ante las cortes de inmigración. La primera presidencia de Donald Trump marcó un punto de quiebre en su vida. Los cambios constantes en las políticas migratorias, los discursos sobre los inmigrantes y las amenazas a los derechos de las mujeres impactaron directamente su salud mental. No podía con todos los cambios y ahora la situación es aún peor, asegura. Atención, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país se encuentra inmerso en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa, a los que acusó de estar cercando a Teherán por todos los frentes con el fin de que no se mantenga en pie. Estamos en una guerra total con Estados Unidos, Israel y Europa. Ellos no quieren que nuestro país se mantenga en pie, denunció el mandatario iraní en una entrevista en una página web. Pezeshkian dijo que esta guerra es peor, mucho más compleja que la guerra con Irak en la década del 80, la cual indicó que solo se trataba de ataques militares. Ahora nos están cercando por todos los frentes, nos están poniendo bajo presión y en aprietos, nos crean problemas económicos, culturales, políticos y de seguridad, sostuvo el presidente iraní. Así hizo referencia a las sanciones tanto de Estados Unidos como de la ONU contra Teherán por su programa nuclear, las cuales han golpeado duramente la economía iraní, que registra una inflación interanual del 42%, mientras su moneda se encuentra en constante devaluación. Ciudad de México. 7 hombres desaparecieron y 3 mujeres resultaron heridas luego de ataques que personas armadas realizaron contra 2 bares en el municipio de Villaflores, Chiapas, según informó el fiscal de ese estado del sur de México, Jorge Luis Llaven Abarca, en un mensaje en video. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de ayer, cuando los atacantes llegaron a la localidad en varios vehículos, hicieron disparos e incendiaron algunos autos, expuso el fiscal. Hemos avanzado con algunos datos tecnológicos. Se logró establecer que quienes cometieron este acto fueron 3 camionetas que ingresaron con sujetos armados al municipio de Villaflores a eso de las 3 de la madrugada, dijo. De acuerdo con el fiscal, 2 de los hombres que desaparecieron supuestamente eran dueños de los bares atacados. La fiscalía difundió fichas de búsqueda, tanto de ellos como de los otros 5 desaparecidos. Sobre las mujeres heridas, el fiscal dijo que fueron llevadas a hospitales para recibir atención médica. Podemos establecer como el móvil principal de estos lamentables sucesos la disputa por el narcomenudeo entre 2 células que operan en la zona, señaló el fiscal, y agregó que se desplegó un operativo con 200 elementos de diferentes corporaciones para buscar a los desaparecidos y detener a los agresores. Autoridades de seguridad de México dicen que en Chiapas, un estado fronterizo con Guatemala, tienen presencia los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como grupos delictivos locales que se disputan rutas para el tráfico de drogas, inmigrantes y otros negocios ilícitos. De enero a noviembre de este año, en Chiapas, se registraron 343 homicidios dolosos, una cifra que representa una disminución del 58% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando fueron 818, de acuerdo con las estadísticas oficiales. En contraste, se contabilizaron 126 casos de extorsión, lo que implica un incremento del 600% comparado con 2024, cuando fueron 18. Cúcuta, Colombia. Una nueva era política con la confirmación del regreso de América Latina al primer plano internacional ha comenzado al sur del Río Grande, y Honduras, junto a Chile, formarán parte del poderoso bloque conformado durante esta segunda gestión de Donald Trump. El despliegue militar contra Nicolás Maduro en el Caribe, poderosos apoyos electorales puntuales y presiones económicas y diplomáticas para todos hicieron añicos el antiguo tablero geopolítico continental en apenas 11 meses. La polémica victoria del derechista Nasri Al-Fura,
presidente electo de Honduras, tras un interminable escrutinio de 24 días, suma un nuevo aliado incondicional para Washington, y no solo por ideología o por influencia económica. Sin el apoyo de la Casa Blanca, papi a la orden, como le dicen en ese país, no habrían ganado con una ventaja mínima de 0,76% frente al liberal Salvador Narraya. Les extiendo mi mano para caminar juntos con firme determinación de trabajar sin descanso por Honduras. No les voy a fallar, prometió Asfura a su país tras conocer la victoria. Días después, en entrevista con CNN, intentó sin éxito restar trascendencia al apoyo directo de Trump. Fue algo espontáneo. Cuando lo vi realmente me impresionó. Mi campaña fue clara: tener una relación cercana con nuestro mayor socio comercial para generar empleo. Ciudad de Guatemala. Al menos 15 fallecidos y 19 heridos se registraron cuando un autobús en el que viajaban cayó en un barranco en la carretera interamericana en el oeste de Guatemala. Una tragedia por la cual el gobierno decretó 3 días de vuelo nacional. El vehículo se precipitó unos 75 metros de profundidad en un sector conocido como la Cumbre de Alaska, debido a su accidentada geografía en el departamento de Totonicapán, dijo el portavoz de los bomberos voluntario Leandro Amado. Acompañamos a quienes han perdido a familiares y seres queridos, dijo el presidente Bernardo Arévalo del Reón. También declaró 3 días de luto nacional por las víctimas. Los accidentes mortales en carretera son frecuentes en Guatemala. Por ello, las autoridades trabajan en una ley general de transporte para regular el sector. Se espera que entre en vigor máximo en 1 año. La policía aún investiga las causas de la tragedia, pero el conductor del autobús está bajo custodia. Son 15 personas fallecidas en este accidente de tránsito y 19 personas heridas fueron trasladadas a hospitales cercanos, dijo Amado a periodistas en el lugar del accidente. Los fallecidos son 11 hombres, 3 mujeres y un menor de edad, detalló. Los miembros de los cuerpos de socorro y bomberos hicieron una oración en torno a los cuerpos de las víctimas colocados en la orilla de la carretera. Ciudad de Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, pidió investigar la demolición del monumento a la comunidad china en el mirador del Puente de las Américas para esclarecer responsabilidades del hecho, que calificó como una barbaridad. El mandatario acusó en X a las autoridades de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste. No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la comunidad china construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional, es nuestro país, con generaciones establecidas en nuestro país, y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad. Según explicaciones oficiales del municipio, la decisión se tomó debido a presuntos problemas estructurales y riesgos de seguridad en el mirador. Río de Janeiro, Brasil. Un piloto de un avión ultraligero falleció tras estrellarse en el mar frente a la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, mientras realizaba un trabajo publicitario, informaron autoridades locales. Después de casi 3 horas de búsqueda, el cuerpo de bomberos de Río encontró el cuerpo sin vida e informó que no había más pasajeros en la aeronave. El accidente ocurrió en el inicio de la tarde frente a la playa más famosa de Brasil, repleta de bañistas que disfrutaban de sus blancas arenas en plena época decembrina y a la espera del año nuevo. El piloto realizaba una misión publicitaria frente a la playa de Copacabana cuando la aeronave se precipitó de un momento a otro en el mar. Minutos después del accidente, una treintena de agentes del cuerpo de bomberos inició las labores de rescate con motos acuáticas, buzos y helicópteros. En el momento del colapso del avión, otras embarcaciones se movilizaban en la zona, pero según las autoridades no se registraron heridos. La Fuerza Aérea Brasileña dijo en un comunicado que ya se iniciaron las diligencias para esclarecer las causas de la caída del ultraligero. Quito. Ecuador dejó habilitados desde el 24 de diciembre solo 2 de los pasos fronterizos con Colombia y Perú, debido a razones de seguridad nacional, informó la Cancillería. Ubicado entre los 2 mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador comparte una porosa línea limítrofe de unos 600 kilómetros con Colombia en el norte y otras de unos 1.500 kilómetros con Perú en el sur,
que unen el Pacífico con la Amazonía. Las fronteras ecuatorianas, separadas por ríos y áreas selváticas, son permeables y con un sinnúmero de pasos ilegales utilizados para el contrabando, como drogas, armas y explosivos. El gobierno del Ecuador decidió que, por razones de seguridad nacional, mantendrá inhabilitados los pasos internacionales de Rumichaca con Colombia y Huaquillas con el Perú, las principales puertas comerciales con sus vecinos, señaló la Cancillería por la red social X, sin dar más detalles, sin precisar hasta cuándo. Ecuador tiene otras conexiones legales, las cuales quedaron cerradas. La cartera agregó que la medida fue informada de manera oportuna a Bogotá y Lima, y que esos pasos serán los únicos autorizados para transitar entre Ecuador y sus vecinos. Ecuador sostiene una guerra contra bandas de narcotraficantes con conexiones con carteles internacionales que en su sangrienta disputa por el poder lo han convertido en el país más violento de Latinoamérica. La nación cerrará el año con la mayor tasa de homicidio de la región, 52 por cada 100.000 habitantes, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Lima. Un sismo de magnitud de 6 puntos se sintió en Lima y varias ciudades del norte del Perú, con epicentro en el Océano Pacífico frente a la región de Ancash, sin que hasta el momento se reporten daños personales o materiales, informaron fuentes oficiales. El epicentro del movimiento telúrico, que alcanzó regular intensidad en Lima y ciudades como Trujillo y Cajamarca, se estableció a 67 kilómetros al oeste de la ciudad de Chimbote, señaló el Instituto Geofísico del Perú. Atención. Un tribunal ruso en territorio ucraniano ocupado condenó a un colombiano a 19 años de prisión por actividad mercenaria tras combatir del lado ucraniano. El Tribunal Supremo de Donetsk, ciudad del este de Ucrania bajo control ruso, declaró a Óscar Mauricio Blanco López culpable de participar como mercenario en un conflicto armado, informó la Fiscalía General de Rusia en un comunicado. Según el comunicado, el hombre de 42 años firmó un contrato con el ejército ucraniano en mayo de 2024 para participar en la lucha contra las Fuerzas Armadas rusas y fue capturado en la región de Donetsk en diciembre de 2024. Rusia considera sistemáticamente a los extranjeros que combaten con el ejército ucraniano como mercenarios, un delito penado por su legislación. Bogotá. El gobierno de Gustavo Petro lanzó un comité para impulsar la Asamblea Constituyente. De acuerdo con Sanguino, este mecanismo servirá para realizar los cambios que el gobierno esperaba lograr a través de sus reformas sociales, algunas de las cuales no fueron aprobadas por el Congreso de la República, entre ellas la de la salud, negada hace 2 semanas. El gobierno y el presidente Petro han considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo y que debe ser encabezada por los liderazgos sociales y populares más importantes del país, dijo Sanguino, quien estuvo al frente del trámite de inscripción del comité. Por tratarse de una iniciativa para presentar ante el Congreso, se requiere el apoyo del 5% del censo electoral, es decir, cerca de 3 millones de firmas. Con la inscripción de este comité de 9 personas, arranca formalmente el proceso de recolección para que el Poder Constituyente se exprese, según recalcó el ministro. El comité promotor lo integran el exministro de Igualdad y Equidad Alfonso Rosero, el indígena Custodio Wourillú y el periodista Javier Eduardo García. También forman parte el líder social Lian Herrera, los sindicalistas Ober Dorado Cardona y Alfredo Grimaldo, los ciudadanos José Luis Silva y Yesenia Moreno y Carlos Arturo García Marulanda del Partido Comunista Colombiano. ¿Por qué Petro quiere una constituyente? Sanguino explicó que la intención de la Asamblea Nacional Constituyente es retomar y profundizar el espíritu reformista de la Constitución de 1991, así como desbloquear institucionalmente la posibilidad de realizar reformas sociales, políticas y de justicia que han enfrentado obstáculos en su trámite legislativo. Caracas. La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que su país ha respondido con producción y distribución alimentaria interna ante lo que calificó como asedio y amenazas por parte de Estados Unidos, que desde agosto mantiene un despliegue militar en el sur del Mar Caribe. Durante un balance del Plan Amor y Prosperidad Alimentaria en Caracas,
transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Rodríguez dijo que mientras desde Estados Unidos se planificó asediar, amenazar, en Venezuela se respondió con un despliegue logístico que nunca se ha visto, en el que se activaron todos los sectores productivos para llevar los alimentos a la población. Ellos se jactan de decir que tienen un despliegue de la Armada en el Caribe, como nunca se había visto. El pueblo venezolano le respondió con lo que verdaderamente nunca se ha visto, un despliegue logístico de esta naturaleza, declaró. La también ministra de Hidrocarburos indicó que en el marco de este programa alimentario, en 5 semanas, se han distribuido 158.000 toneladas métricas de alimentos para, aseguró, atender a casi 5 millones de personas. Asimismo, Rodríguez señaló que el país suramericano también avanza en crecimiento económico. Venezuela sigue liderando el crecimiento económico en nuestra región, a pesar del acoso económico, financiero y comercial, a pesar del bloqueo contra nuestra patria, declaró. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz inicio de semana para todos. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.